¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a una emisión más de Desde la Barrera, la noche de este miércoles 10 de octubre de 2018. La modernización del transporte que no fue, las muertes de las dos jóvenes estudiantes el lunes pasado serán el tema de nuestro programa de hoy, porque además de disparar las protestas callejeras de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara por la falta de seguridad, hicieron visible también el reclamo social que existe por lo poco que se ha avanzado en la prometida modernización del transporte, que sería en teoría la punta de lanza para articular un nuevo modelo de movilidad integral. Veamos. Al sentimiento de dolor y de impotencia con que comenzó la semana para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara con la muerte de dos compañeras del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se suma al que, con motivo de otros decesos relacionados con la inseguridad próxima a los centros universitarios, llena de impotencia e indignación a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. En sendos movimientos de protesta frente a la Secretaría de Movilidad y al día siguiente, en varias arterias y en el centro metropolitano, los estudiantes exigieron que la seguridad y las estrategias para proteger a la comunidad universitaria y sociedad en general dejen de ser una simulación y muestren resultados concretos y contundentes. Bueno, pues ahí tenemos imágenes de lo que fue la manifestación de estudiantes de hoy, que se sumó a la del lunes, a la del martes pasado. Eso nos da pie a pues comentar hoy lo que ha sucedido con el tema del transporte público, donde pues a pesar de que hubo un buen arranque en el 2013, cuando en el gobierno estatal gestionaron exitosamente la aprobación de la nueva ley de movilidad, tras décadas de intentos infructuosos, desde el 2014 se empezó a perder ese empuje muy pronto para superar los múltiples obstáculos e intereses del llamado pulpo camionero que impidieron hacer realidad una de las grandes promesas de Aristóteles Sandoval. En apenas el segundo año de gobierno, un accidente a las afueras de la Prepa 10, donde murió otra estudiante, también nos sacudió. El martes el gobierno decidió sacar a una ruta de circulación. Aquella ocasión obligó a todas las rutas a reducir de 7 a 6 pesos la tarifa, factor que tensó la relación entre las autoridades y los transportistas y entrampó la transición del modelo de hombre camión al de ruta empresa, eje clave para conseguir un mejor servicio. Por eso fue hasta mayo de 2017 cuando se dio el banderazo a la primera ruta bajo el nuevo modelo. Fue la ruta troncal Artesanos-Tlaquepaque, que nunca terminó por convencer, pese a no representar siquiera el 1% de las unidades de transporte público que circulan en la zona metropolitana. Ese día se prometió que paulatinamente se irían articulando otras, cosa que a menos de 2 meses de que termine la actual administración no ha sucedido. Se intentó también un padrón único de transportistas como base para tener por primera vez un registro real de rutas que nunca se ha transparentado. Era un instrumento con el que se buscaba también poner fin a la modificación arbitraria de los derroteros e iniciar la reestructuración de rutas para terminar con la saturación de unidades en los mismos trayectos y la consiguiente disputa mortal por las y los pasajeros. La falta de ese reacomodo de rutas ahogó los cursos de capacitación para mejorar el trabajo de los operadores e hizo lucir muy poco el cambio de unidades viejas por nuevas, la instalación de letreros luminosos de la ruta, la instalación de videocámaras y de sistemas de localización y de parabuses con pantallas. El prepago tampoco se normalizó. Todos estos contratiempos hicieron casi imperceptibles los avances y los diluyeron más las muertes de transporte público, que no pararon y terminaron por dejar una muy mala percepción y evaluación del transporte. A eso contribuyó también que la reestructuración
de las rutas de transporte urbano pareciera verse desplazada por el inicio de la construcción de la línea 3 del tren ligero, que para colmo tampoco se concluirá. Tan complejo ven el problema que el futuro gobierno de Enrique Alfaro ya decidió crear una secretaría que exclusivamente vea el tema del transporte público, que dejará en manos del exsecretario de Vialidad en el sexenio de Emilio González Márquez, Diego Monraz. Habrá que ver qué toman y qué dejan de lo alcanzado en estos últimos años, o si cambian radicalmente la ruta para lograr así, finalmente, un nuevo modelo de movilidad que desincentive el uso del auto, disminuya la contaminación del aire, la saturación de calles y los cada vez más lentos traslados que sufrimos, que agotan tiempos y degradan sin duda nuestra calidad de vida. Vamos a una pausa y regresamos para platicar de este tema con nuestros invitados de esta noche. Quédese con nosotros, volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Y bueno, pues como le comenté en el primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí nuevamente en este estudio a Ana Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, y también nuevamente a Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ambos estuvieron hoy en la manifestación de estudiantes que terminó fuera de Palacio de Gobierno para demandar mayor seguridad y también pues que paren estos accidentes mortales del transporte público. Hoy, como se lo planteé en el arranque de esta emisión, nos centraremos en el tema de pues del transporte, aprovechando para hacer un balance de lo que se logró o no de esta promesa que fue una de las principales del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, que está a menos de 2 meses de concluir y donde las conclusiones son, Ana, que pues muy poco se avanzó y prácticamente quedará en una buena intención eso de modernizar el transporte público como palanca principal de lograr un nuevo modelo de movilidad en la ciudad. Sí, bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, buenas noches a todos. Creo que el trabajo que se hizo durante esta administración en temas de transporte público en particular era un gran reto. Era un reto muy fuerte el que tenía Aristóteles para enfrentar. Y sí hubo algunas mejoras en el sistema de transporte. Tenemos que reconocer que la migración a la ruta empresa, completa o no completa, está la iniciativa. Tenemos lo de la bici pública, que también es importante mencionar. Sin embargo, creo que hicieron falta muchísima más fuerza de voluntad para atender las demandas de la ciudadanía, ¿no? Tanto es así que ocurrió otra tragedia afuera de un plantel educativo donde perdió la vida otra chica, ¿no? Sin duda. Y respecto a lo que le demandó el observatorio, ¿cómo queda? Pues queda muy mal. Con el observatorio queda totalmente en el abandono. El observatorio nunca fue tomado en cuenta más que en algunas ciertas coyunturas importantes, mediáticas, pero nada más. Entonces, porque tú has seguido muy bien todo el tema de la creación del observatorio que se da pues después de este accidente que te involucra directamente por el fallecimiento de tu hermana. Sí. Y que te mete de lleno a esta lucha. Entonces, pues qué mejor tú que para evaluarlo. Se empieza a trabajar, hay una promesa inicial de que lo que determinara el observatorio se iba a realizar, ¿no? Sí. Y no fue así. Se le agregó la característica de vinculante, que muy pocos observatorios, el del agua y el de movilidad, son los únicos que cuentan con esto en el Estado. Esta característica vinculante quiere decir que todas las recomendaciones emitidas por el observatorio deberán de ser atendidas tanto por el gobierno del Estado como por sus secretarías, de manera inmediata, ¿no? Entonces, emitimos 73 recomendaciones en 4 años. Este año no emitimos ninguna porque dijimos, bueno, denos respuesta primero. Y solamente 7 u 8 han sido atendidas correctamente, ¿no? Sí. Entonces, es parte de la falta de voluntad del que mencionaba al principio, ¿no? O sea, hace 4 años y medio estuvieron en Casa Jalisco, estuvieron en el Palacio de Gobierno creando el Observatorio de Movilidad.
fue una de las promesas para mejorar el sistema de transporte, que todo el grupo colegiado que se formó en el observatorio, que es riquísimo en conocimiento, ¿no? Está empresarios, está sociedad civil, está la academia. Entonces, juntar a todas estas personas en un espacio para proponer recomendaciones para mejorar el sistema de transporte público no lo vas a tener en ningún otro lugar. Muy bien. Vamos a continuar con esta evaluación, pero te preguntaría, hoy te tocó también estar en esta mesa que recibió el gobernador después de la marcha, esta marcha multitudinaria de estudiantes. ¿Qué le pidieron y qué respondió el gobernador? El observatorio se une a las exigencias de la Federación de Estudiantes Universitarios. Creo que de haberse atendido las recomendaciones del mismo observatorio, este siniestro no se hubiera dado, ¿no? Entonces, el gobernador aceptó completamente el pliego petitorio que traía la FEU. Nosotros, bueno, yo de manera personal le exigí justicia por el caso de Prepa 10 y que, por supuesto, el caso de Bárbara no quedara impune. El caso de Prepa 10, que también desató una reacción, me acuerdo, como de golpe de mesa de la autoridad en aquel momento para bajar la tarifa que recientemente se había autorizado, ahora con el accidente de lunes, que también causa la muerte de Bárbara. También se toma esta decisión de retirar todos los camiones, pero vamos, por lo sucedido hace más de 4 años, pues como que esas decisiones ha sido como reacciones inmediatas, luego no prosperan en mejoras. Es como un curita, es un curita para el gran problema que tenemos, y ya no da abasto, ya no dan abasto el pintar los camiones de verde, el bajar el peso a la tarifa. O sea, la ruta que mató a Bárbara no contaba ni siquiera con la certificación, después de 4 años que se está pidiendo que se certifiquen. O sea, seguía cobrando 6 pesos. ¿Cómo es posible que ese tipo de rutas sigan circulando en la ciudad? Es increíble. Muy bien. Jesús, ¿qué se reitera en este pliego petitorio que presentan hoy? Bueno, básicamente fueron 5 puntos los que planteamos al término de la marcha, en una concentración que hicimos en la Plaza Liberación. Se leyeron a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron el día de hoy, y este pliego petitorio se presentó al gobierno del estado, pero también al municipio de Guadalajara, porque son exactamente igual de responsables, cada uno en el ámbito de sus competencias, y lo que estamos pidiendo es, primero... Y en el pliego petitorio, ahí aprovechamos nada más para hacer una síntesis de lo que también se demandó por el tema de la seguridad, del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Sí. Creo que en el pliego petitorio tiene que ver con el tema de resolver los accidentes que provoca el transporte público, pero también el tema de la seguridad en torno a los centros universitarios. Principalmente esa fue nuestra demanda central, porque el tema que más le preocupa ahorita al estudiantado consiste en la percepción de inseguridad que hay en torno a los planteles, y no es meramente percepción, es la constante violencia que hay en torno a los planteles educativos. Por eso ahí se centró el tema, porque es importante que la gente que nos está escuchando sepa que no solo fue el accidente de la compañera afuera del CUSH ese mismo día, a las 6:40 de la mañana, a una compañera de ese mismo plantel educativo, de estudiante del semiescolarizado de Derecho, a escasos 2 meses de que le entregaran su título para ya poder... ¿Ya iba a terminar? Ya, estaba por terminar, estaba unos meses, ya estaban viendo lo de la graduación. Bueno, a esa compañera le dieron un impacto de bala en la cabeza por intentar robarle sus cosas, y bueno, eso también desató una gran ola. ¿Rumbo a la escuela? Al trabajo. Salió a las 6:40 de su casa, iba a tomar el transporte público para dirigirse al trabajo. Ella era madre de familia, tenía 3 hijos, y bueno, pues una mujer que además estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara, y bueno, la violencia y la delincuencia en la ciudad le arrebató la vida, al igual que a muchísimas personas. Nada más en lo que va de estos meses, estos últimos 2 años, y en estos meses se ha recrudecido bastante la violencia, y tenemos 6 asesinatos a estudiantes,
2 feminicidios, se suman estas 2 compañeras del día lunes, que fue una terrible tragedia, y bueno, después de los estudiantes de cine desaparecidos, ahorita en este momento hay otros 2 estudiantes desaparecidos de la Universidad de Guadalajara de preparatoria. Entonces la principal demanda, claro que iba a ser el tema de la inseguridad, la percepción, todo esto que está pasando en torno a los planteles educativos, y por supuesto, y eso me gustaría dejarlo muy claro, nosotros el día de hoy nuestra movilización no fue contra un incidente o un accidente, no, para nada. Mucho menos nos fuimos contra el chofer, como trataron de hacerlo en este momento, porque al final de cuentas el chofer es una víctima más también del pulpo camionero. De un sistema que no ha mejorado, ¿no? De un sistema que no ha mejorado, donde no se ha puesto orden, donde el Estado no se ha sentido, y bueno, prácticamente en esta zona hay una anarquía total. Los apartalugares, la vía pública tiene dueño. En la zona aledaña al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades hay Parque Alcalde, Normal. Toda esta zona. Que es una zona que está ahí abierta, ¿no? Exactamente. Esta zona es todo lo que no debe ser una ciudad. Ahí lo tenemos concentrado. Está abierta todos por los las obras vicios. del tren ligero. Es correcto. Y todas las unidades que han desviado jamás se tomaron las precauciones, porque es una zona donde transitan cerca de 15,000 jóvenes en tan solo ese espacio. No hay una señalética. No hay pasos peatonales seguros, no hay semaforización adecuada. Todos los camiones que están pasando por ahí hacen vueltas prohibidas, como la vuelta constante a la derecha de decenas de camiones cada momento, en cada semáforo que estaban dando la vuelta a la derecha, que fue exactamente donde la atropellaron en Mariano Bárcenas y Avenida de los Maestros, en una zona totalmente insegura. Por eso para nosotros los principales responsables no era el chofer del camión nada más, el principal, que probablemente es responsable también, sí, tiene algo de responsabilidad, pero la principal responsabilidad son aquellos que permitieron que en esa zona exista tal desorden, tal caos vial, y bueno, para nosotros esa fue nuestra principal demanda el día de hoy. El gobernador dijo que en 15 días se comprometía a que van a ordenar la zona en términos de vialidad, pero bueno, nuestra segunda demanda y una de las más importantes, y que me parece que es uno de los acuerdos que nos llevamos hoy, fue que él dijo que bueno, a él todavía le toca elaborar el presupuesto de egresos del 2019, lo van a presentar, y que van a contemplar el proyecto de Sendero Seguro para proteger a los estudiantes, que esto implica también la movilidad en torno a los planteles educativos, el enfoque Sendero Seguro no solamente es vigilancia policial. Para nada. Sendero Seguro consiste en todo lo contrario. Sendero Seguro es un modelo preventivo de la violencia que implica un enfoque urbanista en torno a los planteles educativos, de cómo debe de ser un espacio seguro, un entorno amigable para los estudiantes que les permita movilizarse, transitar en torno a los planteles con un alto enfoque de derechos humanos, de movilidad sustentable, también con un enfoque cuidando, claro, a las mujeres, porque son una comunidad altamente vulnerable que constantemente son acosadas, asaltadas en torno a los planteles educativos, de tecnología y de sentido de cultura comunitaria. Entonces, bueno, este proyecto es el que el día de hoy, a través de la movilización que se logró generar, esperemos que efectivamente se cumpla y se puedan estar generando los recursos que en este caso se estarían destinando al Ayuntamiento de Guadalajara para que implementen la política pública de Sendero Seguro, que protegería alrededor de 75,000 estudiantes que están en el municipio de Guadalajara en este sendero que les trazamos nosotros. Muy bien, tengo que ir a una pausa si me permiten. Al regreso, si quieren, nos comentas a detalle cómo les fue con el alcalde. Fueron también después de que lo recibió el gobernador, después al término de la marcha, de ahí de Palacio caminaron a Palacio Municipal y ahí también lo recibió el alcalde Ismael del Toro, que como usted sabe, pues tiene 10 días al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, porque bueno, pues sin duda los ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara tienen que ver también, sin duda, con esos dos temas. Quédese con nosotros, volvemos. Regresamos Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros en esta noche de miércoles. Nos quedamos, Jesús, nos ibas a platicar después del gobernador, donde hay estos dos compromisos de dar presupuesto para Sendero Seguro y también para modificar en el corto plazo el entorno ahí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿qué les dijo el alcalde?
Bueno, hubo reunión con el equipo de trabajo del alcalde. Saliendo con el gobernador nos fuimos al Palacio Municipal. Una de las demandas consiste en que nos estaban planteando una mesa con movilidad para generar el acuerdo de cómo se va a intervenir la zona del CUSH. Obviamente nosotros no aceptamos en ningún momento un acuerdo en una mesa porque no somos ingenuos. Sabemos que este gobierno pues, ya va de salida, que les quedan poquitos días, 2 meses menos prácticamente. De 2 meses, ya. Entonces nosotros les planteamos que claro que aceptamos la mesa porque al final lo que buscamos es solucionar un problema y en esta mesa estamos pidiendo que esté movilidad de Guadalajara, estamos pidiendo que esté por supuesto el IMEPLAN, que es un área que se va a empoderar también y que hay expectativas de empoderarla en el siguiente gobierno, que nosotros creemos que va a ser estratégica, y estamos pidiendo que se incorporen estas 2 áreas para que podamos sostener una reunión y efectivamente pueda haber evaluación y avances de las mismas. Ellos aceptaron, por supuesto, incorporarse a esta mesa, y al término de esa mesa comienza la segunda mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado, con Marisela Cobos, el nuevo comisario de Guadalajara, y bueno, ahí vamos a llegar también a acuerdos con ambos, que se están estrenando prácticamente los 2 en la responsabilidad. Nosotros solíamos trabajar con los anteriores, y bueno, esto para darle seguimiento tanto al tema de seguridad como al tema de movilidad en torno a los planteles educativos. Básicamente estos son los acuerdos a los que llegamos, y me parece que hay uno que es el más importante de todos, que básicamente lo que estamos pidiendo es que haya justicia para las 2 compañeras y reparación integral del daño a los familiares. Ellos se comprometieron en que así va a ser, y bueno, ahora lo que estaremos es dándole seguimiento con la familia para verificar efectivamente que bueno, el daño es irreparable, pero al menos que reciban toda la atención. Que se hagan cargo también de todos los gastos que están haciendo porque son altísimos. Quien hemos pasado por esas situaciones sabemos lo que implica los costos para una familia, pero también el desgaste físico, emocional que van a recibir. Tienen que recibir toda la atención constantemente, y estamos pidiendo que haya justicia. Entonces a la compañera que fue asesinada estamos pidiendo que se encuentre a estas personas que perpetraron este crimen y que lo están haciendo constantemente. Hoy, cuando salieron los jóvenes de la marcha del CUSEI, a escasos 20 minutos de que saliera la marcha, a una señora afuera del CUSEI recibió un balazo en la pierna por quitarle su cartera exactamente afuera del Tecnológico, en Marcelino García Barragán. Esa es una zona prácticamente que todo momento están asaltando jóvenes por un teléfono celular, y es lo que por eso están acuchillando jóvenes, por eso están baleando personas por quitarles un teléfono celular o por quitarles la cartera. Bueno, pues vamos a estar pendientes de eso, desde luego. Regresamos al tema del transporte. Eso fue lo que acordaron hoy. Pero yo les pediría que me ayudaran a hacer como una evaluación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué crees que no se logró este propósito de este gobierno de tratar de modernizar el transporte público, reordenar las rutas, articularlas al transporte masivo, para desincentivar el uso del automóvil, articularlo también con la movilidad no motorizada? ¿Qué pasó? Yo creo que el tema de transporte público, como lo mencioné al principio, es un tema muy complejo. A ver, porque yo vi al inicio, y lo comentábamos al inicio de la emisión, lograron, por ejemplo, una nueva ley de movilidad que se intentó durante mucho tiempo. Claro. La logran en el 2003, en el primer año. Eso como que dio esperanza de que se caminara distinto. Se habló del modelo de la ruta empresa en esa ley, pero pues desde el 2014 eso se empezó a atorar. El haber bajado la tarifa después del accidente como que rompió la comunicación con los transportistas, y eso pues como que ya hizo que no se pudiera hacer esta mudanza, y que se pues impusieran todos los intereses y los obstáculos que el conocido pulpo camionero siempre trata de preservar, ¿no? Sí, es impresionante la cantidad de corrupción que existe en el pulpo camionero. No estamos muy seguros de en realidad cuántos permisionarios y concesionarios existen. Incluso se habló de ese padrón que se iba a hacer por primera vez. Por recomendación del observatorio. Del que ya nunca supimos, ¿no? Porque hubo un relevo de mandos en la Secretaría de Movilidad. Estaba Mauricio Gudiño, que hablaba mucho de ese padrón. Llegó Servando Sepúlveda y pues ya no supimos bien a bien. Se realizó ese padrón, pero nunca se entregaron los resultados. Se pagó a una empresa para hacerlo. Nunca se transparentó ese padrón. Exacto.
Al observatorio pedimos por transparencia en varias ocasiones que nos entregaran pues de menos una relatoría, un resumen del padrón. Pues tendría que haber un padrón público, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que no sepamos quiénes son los dueños de los camiones todavía a estas alturas? Entonces, como no tenemos una dimensión, ahí yo creo que es hubo muy difícil. la primer gran resistencia, ¿no? Que no se pudo gestionar, no hubo el talento, no sé, político para encontrar ahí la salida y concretar ese padrón. No se pudo concretar por eso Porque y por la tarifa. el observatorio nunca lo conoció, ¿o sí? No, nunca lo conocimos. Supimos porque era una recomendación emitida del observatorio y fue en el primer año del observatorio que se pidió esto. Fue cuando bueno, yo no estaba presente en el observatorio, pero era cuando Rojo estaba dirigiendo el observatorio y se hicieron mesas de trabajo, estuvieron muchos actores involucrados, estuvieron revisando, fueron a todos lados, a todas las rutas a conseguir datos. Al final de cuentas se acordó que una empresa lo iba a realizar, fue la transición en Secretaría de Movilidad y al final de cuentas se perdió todo. Lo volvimos a pedir por transparencia y nunca se nos otorgó. Entonces, yo creo que ese instrumento era indispensable para, con base a él, empezar la reestructuración de las rutas. Claro. Y aparte de todo lo que mencionas de la tarifa, o sea, los transportistas tenían por sentado que en ese año tocaba aumentar la tarifa. Entonces, ponerles el freno y a pedirles un montón de requisitos que eran básicos, que deberían de traer desde años. Desde siempre. Sí, claro. Es otra contención hacia los transportistas. Entonces, ahorita traen lo del sistema de prepago, que no lo quieren integrar a sus camiones porque dicen que la empresa está manipulando los fondos, que tardan mucho tiempo en regresarles el dinero. Eso también se tiene que evaluar y se tiene que abrir oportunidad para otras empresas. Pero también hay que ver el otro lado de los transportistas que se están amparando para no cumplir con ese requisito, ¿no? O sea, los transportistas van a hacer todo lo posible para no tener un sistema como el que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es un negocio. Tenerlo así es dinero. Entonces, ya teniendo un sistema de prepago, vamos a saber en realidad cuánto ganan, cuánto genera un camión, que tenemos estimados, pero en realidad nunca sabemos cuánto dinero genera un camión. De ahí su gran resistencia claro, a ese sistema. Es negocio, es un negocio. O sea, ellos quieren seguir con el boleto, ¿no? Claro. Con el cash y pues diciendo que suben 800 gentes diarias cuando en realidad a lo mejor suben 1,600. Claro, totalmente lo doble. Y para los transportistas, para los operadores también, mientras no les den un contrato en donde solo se dediquen a conducir, mientras tengan un ingreso fijo, ellos van a seguir buscando llevar dinero a su casa y están en todo su derecho. Yo tuve aquí a Servando Sepúlveda, secretario de Movilidad, luego de que el gobernador le pidió la última vez que ahora sí sacara 12 rutas troncales en lo que quedara de la administración. Después de la glosa, ¿no? Después de la glosa, por allá en marzo. Cosa que no ha pasado. Seguimos con la de aquí en la zona metropolitana. Corríjanme si no, sigue nada más la de Artesanos Tlaquepaque, que hoy ya activaron la T02. La T02 y la alimentadora que pasa por Américas. A ver, y él me decía, a ver, es que es sumamente complejo esto que estamos platicando, sumamente complejo acordar con los transportistas que están acostumbrados a tal modelo, constituirse en una sola empresa, y él confiaba mucho que se le debe dar seguimiento a la transición de ese modelo. ¿Tú cómo la ves? Sí, yo creo que definitivamente el modelo de hombre camión está caduco. Este modelo ya no permite ni por seguridad tanto del operador como de los pasajeros ni de nadie. O sea, estar en una calle donde exista un camión, corremos riesgo de que pase cualquier cosa, de que se descomponga, que se le caiga el eje, que se le salga una llanta. Porque el hecho de que no se haya logrado la reestructuración de la ruta sigue provocando esta competencia mortal por el pasaje, ¿no? Siguen saltándose la ruta para llegar más rápido a la parada de camión donde está más. Y aún así, la ruta empresa que está establecida ahorita, la única que tenemos, la única troncal funcionando realmente, no funciona de acuerdo a las normas técnicas elaboradas por el Observatorio y por el Instituto de Movilidad. Sí ha salido mal evaluada. Ha salido mal evaluada, no cumple. Afortunadamente no ha tenido ningún percance
que se vea involucrado alguna vida. Pero sí, claro, sería el colmo de que no tuviéramos un buen sistema ya migrando de ruta empresa. Bueno, ahí hay una señal que pese a que no funciona al 100%, por lo menos ha evitado ya víctimas, ¿no? Sí. del transporte. Entonces, queda claro que esa es la ruta. Habrá que perfeccionarse, habrá que impulsarse de mejor manera, poner mucho más mano dura a los transportistas. Como decía el gobernador después del paro camionero que hubo la última vez, que ahora sí ya los iban a topar. Entonces digo, bueno, ahora sí, ¿y qué pasó 4 años atrás, no? O sea, tenemos una ruta troncal, quedan 2 meses, ¿qué va a pasar? No, esa meta quedó muy por debajo de lo que se quería. En la FEU, ¿cuál es el diagnóstico, Jesús? Bueno, nosotros, en nuestra opinión, el tema de movilidad es una de las grandes deudas de este gobierno con la ciudadanía, así como de los anteriores también, porque es un problema que se dejó crecer. Sí, vamos, pero en esta se puso así como la meta y como que había la plena conciencia de que los demás no habían podido y que en esta querían romper esa inercia para pues lograr el objetivo de este nuevo modelo de movilidad del que pues definitivamente estamos lejos de tener. A mí me parece que hubo buenas intenciones, pero sin embargo las buenas intenciones no bastan. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones que tienen que ver con política pública, los incentivos que vas marcando son los que van marcando la agenda de la movilidad. Y aquí es claro que hubo una gran apuesta. Y la gran apuesta no fue el transporte público, ni fue orden a las rutas. Sin embargo, y a pesar de que había un gran plan maestro que está trazado por parte del Instituto de Movilidad y que es el que conocemos, que es el que va a mover a cerca de 2 millones de usuarios en la ciudad y es el planteamiento para la ruta empresa, pues todos sabemos que la gran apuesta fue la línea 3 del tren ligero. ¿Y por qué digo la gran apuesta? Porque fue donde se destinó un mayor número de recursos a ese proyecto. Fue una gestión que se hizo con el gobierno federal, una de las mayores inyecciones de recursos de este gobierno. Y, sin embargo, no soy aguafiestas, me parece que es uno de los mejores sistemas de transporte. El tren ligero, claro que lo es, de los mejores evaluados y calificados, así como el Citren, que también depende del tren ligero, que son las alimentadoras del tren ligero. Pero bueno, pues es un sistema que va a mover cerca de 200,000 usuarios. Tan solo un peribús que hubiera costado probablemente 5 veces menos, hubiera logrado movilizar a cerca de 500,000 de usuarios que se mueven tan solo en el periférico. Y son proyectos que quedaron ahí a un lado. Esa también fue promesa en el 2013, ¿sí? El peribús. Entonces, pues fue una de las promesas, son promesas fallidas. ¿Y por qué digo que fallidas? Porque para ellos sí fue secundario. Porque cuando tú quieres realmente echar a andar un programa, un proyecto, tú tienes que destinar fondos para poderlo echar a andar en todos los países. Donde hay un sistema de transporte digno, siempre hay un subsidio por parte del gobierno, del Estado o del mismo gobierno, que es el que se encarga también de tener un transporte colectivo. Hay que recordar que el transporte es un servicio. Y es un servicio que se le brinda a la ciudadanía, es un derecho humano la movilidad. Sí, no solo es un negocio, ¿verdad? No es un negocio. Y aquí hasta como estamos pensando, yo sé que hay un consenso sobre el tema de la ruta empresa, pero hasta el mismo concepto tal vez de empresa, como ellos lo visualizan, es dejarle al ciudadano prácticamente el pago a la tarifa. Entonces, pues, bueno, también eso implica, son incentivos perversos porque tenemos un mal sistema de transporte colectivo aquí, que lo que estamos provocando es que sea más factible para un ciudadano o un modelo aspiracional tener un vehículo, tener un carro. Hoy la ciudad está completamente saturada de vehículos, cerca de 300 vehículos se incorporan todos los días al padrón vehicular. Es una ciudad que ya no soporta los carros y que tenemos que pensar... Y los promedios de velocidad cada vez más lentos. ¿Cómo revertimos esta tendencia, esta inercia y cómo logramos hacer que efectivamente la gente se baje del carro para que pueda subirse a un transporte digno, colectivo? ¿Cómo podamos hacer uso también, por eso principalmente es el uso del prepago? Ese podríamos ponerlo como un indicador contundente para evaluar si se avanzó o no. Si logramos bajar del coche a ciudadanos del 2013 al 2018, y me temo que si le metemos lupa, yo creo que más gente compró coche que subirse al camión, ¿no? Totalmente. Es correcto. Entonces, es ¿dónde enfocas tus recursos? Y bueno, todos sabemos que el transporte público, el modelo de ruta empresa, el incentivo para el empresario es que va a poder cobrar 9 pesos si cumple con la norma técnica de calidad, que en este caso pues es una obligación tener la norma técnica de calidad, pero acá es al revés. Acá si la cumples, te vamos a dejar cobrar 9 pesos, se los vas a cobrar al usuario, pues el gobierno se deslinda de la responsabilidad, pero tú tienes que mejorar el transporte. Entonces es muy improbable que esas cosas pasen. Ahí también habría que tomar en cuenta que si vemos las tarifas en México, la de
la de Guadalajara está entre las más bajas. Y eso argumentan para decir, desde el lado de los transportistas, ser reacios al cambio, ¿no? Dicen, pues que no tengo dinero para financiar la compra del camión, la compra de la tecnología que me exigen. A diferencia, bueno, en la Ciudad de México es de los sistemas de transporte colectivo más subsidiado, el más subsidiado de todo el país. Inclusive en gran medida es más económico que el de Guadalajara. Y en Guadalajara tenemos un modelo, tal vez pues, se podrá pensar que 7 pesos es poco para lo que cuestan los hidrocarburos y cómo ha ido en aumento el precio del petróleo y por todo esto de la liberación de las gasolinas, pero bueno, aún así, teniendo el transporte que tenemos, el transporte ineficiente que tenemos, sin un sistema prepago que permita tener una integración tarifaria para que tú puedas acceder a un transbordo entre distintos transportes colectivos, bueno, nosotros, en nuestra opinión, en este momento es caro ese modelo de transporte. Y si no tienes un modelo que esté subsidiado y que tenga un modelo de integración de tarifa que sea progresiva en medida que tú utilices más el transporte, es decir, si utilizas 2 o 3 camiones que puedas acceder a un descuento, entonces el ciudadano no hay incentivos para realmente subirse al camión. Y eso es donde tendríamos que empezar a pensar. Decías que se priorizó presupuestariamente el tema del tren ligero. Bueno, eso ya estaba dado por el gobierno federal. Sí. Creo que eso no tuvo que haber distraído de recursos para la modernización del transporte público, que estaba en otra bolsa, pero sin duda distrajo, ¿no? Como que empezó la construcción de la línea 3 y dejaron de concentrarse en el seguimiento de la implementación de la ruta empresa y de concentrarse en la negociación con las empresas de transporte, que desde luego pues no son un flan para convencerlas, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto y de lo que viene, ya como usted estará enterado, en la presentación de la parte del equipo del próximo gobierno estatal y del esquema administrativo e institucional que tendrá, aparece una Secretaría del Transporte que se desligaría de la actual Secretaría de Movilidad. Eso dará una salida, de eso platicamos al regreso de la pausa. Quédese con nosotros. Regresamos aquí a Desde la Barrera a nuestro bloque de cierre. Comentábamos, Ana Belén, el próximo gobierno ya vio lo complejo que está el tema, al grado de que ya decidió tener una secretaría exclusivamente dedicada al tema del transporte. ¿Cómo la ven? Sí, ¿Cómo ven esa decisión? Está reestructurando toda la Secretaría de Movilidad. A mí me parece que es un acierto hacerlo de esa manera. En Secretaría de Movilidad tenemos muchas atribuciones que creo que si las separamos podrían tomar mucho mayor peso, tanto la del transporte como pasar policía vial, la fiscalía, creo que también eso es un acierto. Y que en realidad se especifique toda la Secretaría del Transporte, me parece increíble. Es uno de los más grandes retos, junto con seguridad, el tema de transporte público es un tema de los que más le duele a la ciudadanía. Entonces, estamos ansiosos por empezar a trabajar con el nuevo gobierno. Y también quieren involucrar, incluso darle como capacidades y atribuciones ejecutivas al Instituto Metropolitano de Planeación, ¿no? Sí, exactamente. Como va a cambiar toda la estructura que tiene actualmente Secretaría de Movilidad, habría que alimentar ahora un órgano técnico completo que se dedique a gestionar tanto las rutas como, pues sí, los derroteros, en fin. Entonces creemos ahorita que el órgano técnico y colegiado de más peso es claramente el IMEPLAN, ¿no? El IMEPLAN tiene todas las atribuciones para hacerlo. A ver, yo me acuerdo que durante la campaña electoral, el Observatorio y otras organizaciones de la sociedad civil le hicieron firmar a los candidatos como una serie de compromisos en el tema de movilidad, que desde luego tiene que ver el transporte. ¿Alfaro lo firmó? Sí. Desde el 2015 en Ciudad de México, WRI México lanzó una agenda que se llama Agenda Yo Me Muevo, en donde buscan que todos los candidatos a puestos de elección popular se comprometan con la movilidad sustentable, ¿no? Nosotros en el observatorio hablamos con WRI México para traerlo al estado de Jalisco y poder implementarlo aquí.
La movilidad sustentable, como hemos estado hablando, es un tema pendiente en esta administración y seguramente va a ser uno de los grandes retos para la siguiente. En todas las ciudades del país, ¿eh? En todas las ciudades, sí. Bueno, hay que ver por la nuestra ahora. Sí. Pero bueno, por el estado en sí. También Tepatitlán, todas las ciudades medias tienen este problema. Vallarta. Entonces, aterrizamos esa agenda, todo el contexto estatal, local, y definimos algunos conceptos para cada cargo, ¿no? Entonces, tenemos compromisos puntuales para los candidatos a gobernador, diputado local, diputado federal, senadores, y afortunadamente la mayoría de los candidatos electos fueron los que firmaron la agenda, entre ellos Enrique Alfaro. Fue, de hecho, la primera persona que firmó la agenda Yo Me Muevo. La agenda tiene 7 ejes temáticos y él agregó otro eje temático más. Entonces se comprometió completo. Agregó un tema como de gobernanza. Ya. Y justamente se ajusta a todo el planteamiento que está haciendo en tema de movilidad. Entonces lo firmó y se comprometió a trabajar con el observatorio y con las organizaciones que se sumaron también a esta iniciativa. ¿Cuáles son así un panorama rápido de esos 7 puntos? Pues tiene que ver con transporte público, reformar el transporte público, movilidad sustentable, presupuesto, hablamos también de ¿En ese presupuesto están viendo ustedes para la construcción de infraestructura o están pensando también en alguna especie de subsidio? Pues es que incluye ambas, creo. No podemos separar una de otra. Sin embargo, estamos buscando que se priorice las obras, que se priorice el presupuesto para obras de movilidad sustentable y se evite, en cierta manera, las obras que están enfocadas solamente al auto. ¿Sí? Y que se construya todo lo que se vaya a construir, que esté etiquetado, que vaya de acuerdo a la pirámide de movilidad, ¿no? No podemos permitir que vuelva a pasar lo de López Mateos y Periférico, que construyeron sin banqueta, ¿no? Entonces la gente está caminando por la calle. Entonces, ¿Y sin puentes? Sin puentes, pues los puentes no deberían de existir, pero sí cruceros seguros. Sin maneras de cruzar. Claro, no hay espacios para los peatones y los peatones, recordemos que son las personas que tienen mayor prioridad en la calle, ¿no? Tienen prioridad en la pirámide de movilidad, después transporte público y hasta el último el auto privado. Entonces, los compromisos de la Agenda Yo Me Muevo son muy, muy puntuales. Ahorita el observatorio estamos trabajando en generar una especie de indicadores que nos digan cómo van a cumplir estos compromisos, cómo están integrados en su plan de desarrollo y cómo vamos a trabajar nosotros con su equipo de trabajo en dada manera para conocer cómo lo van a cumplir. Pues eso está muy bien, eso es lo que ordena la nueva gobernanza, ¿no? Que permitan a quienes están metidos en los temas también participar en la definición de planes y programas de gobierno. Claro. Vamos a ver qué tal se da. ¿Cómo ven en la FEU ahí que se creó una Secretaría del Transporte? Positivo, definitivamente es uno de los temas de las grandes deudas con esta ciudad, como te lo decía. Y bueno, pues si queremos que Guadalajara efectivamente sea una de las ciudades donde ya lo hay, mayor dinamismo económico del país, sin duda alguna tienes que tener un transporte eficiente, tienes que tener una ciudad con capacidad de moverse, de articularse. En este momento no lo tenemos y sin duda si logramos ordenar el transporte en esta ciudad es una de las principales premisas para que económicamente también tiene correlación evidentemente con ello, pueda detonar la economía de la ciudad. Entonces, si queremos que efectivamente la ciudad avance, camine, una de las prioridades debe ser ordenar el transporte público. Entonces, esperemos que sea positivo. Bueno, nosotros como de entrada siempre vamos a apoyar toda buena iniciativa, pero también vamos desde el observatorio y desde la FEU, porque trabajamos de manera conjunta, donde veamos que haya omisiones, donde veamos que haya corrupción, donde veamos que haya decisiones que no se estén tomando de manera correcta, las vamos a estar señalando. Por otro lado, hay gente interesante en este gabinete, en mi opinión, y que me decías que estuvo hace unos días aquí Mario Silva, en un instituto metropolitano de movilidad, de planeación, que va a fungir un rol muy importante en una visión de ciudad hacia donde tenemos que caminar. Me parece que está en manos de una persona indicada y bueno, esperemos que esto pueda complementar la visión del modelo de ciudad que queremos. Bueno, yo tengo grandes expectativas de que así sea. Y al que le dieron, bueno, al que ya anunciaron como el titular de esta Secretaría del Transporte es Diego Monraz, que ya fue, hay que recordarlo, responsable de la Secretaría, en aquel momento se llamaba de Vialidad.
en el sexenio de Emilio González Márquez, cuando llega Jorge Aristóteles, le cambian de Secretaría de Vialidad a Secretaría de Movilidad y ahora se va a llamar la Secretaría del Transporte. Es correcto. Entonces, bueno, pues Diego Monraz, yo me acuerdo que también ya tuvo sus encontronazos ahí con los transportistas. Recordarán ustedes que puso una tiendita ahí para decir, a ver, quien no, crea que no es negocio, tráigala y aquí le revocamos la concesión, una cosa así. Entonces sabe a lo que viene y sabe todos los intereses a los que se va a enfrentar nuevamente, ¿no? Sí, me parece que es más que evidente y está muy claro. Hay dos grandes retos del gobierno de Enrique Alfaro, entre muchos otros que hay, pero hay dos grandes retos en lo particular. Uno, ordenar la ciudad en materia de movilidad, que le va a tocar a estas personas que estamos platicando de ellas y estas secretarías que van a encabezar. Y bueno, el otro, sin duda alguna, es el tema de la inseguridad. Entonces, son los dos grandes retos que vienen, son las dos grandes agendas, son las grandes demandas de la ciudadanía. Y bueno, prácticamente este es el escenario con el que él está planteando salir adelante. Y bueno, de entrada decir que siempre cuando empieza una iniciativa se cuenta con los estudiantes, con los académicos, con la investigación que se está generando y en un ejercicio de colaboración, claro que nosotros vamos a poner lo mejor que tengamos desde la academia, desde los estudiantes, para poder contribuir para que esta ciudad mejore, y ahí vamos a estar. Que a los estudiantes siempre se les liga con la resistencia al aumento de tarifas, ¿no? Siempre que hay un aumento de tarifas es el sector del que siempre se espera alguna resistencia, alguna reacción negativa. Sí, principalmente es un tema que golpea a todos, no solamente a los estudiantes. El estudiante es un gremio que afortunadamente está muy bien articulado aquí en Jalisco, que es solidario con la ciudadanía, que no le es ajena ni es indiferente. Y que tiene esta parte de subsidio que son los bienevales, ¿no? Y que en este momento tenemos el tema del bienevale, si bien no ha sido generalizado, y el transvale. Del que también luego se quejan algunos empresarios transportistas. Los choferes, sí, exactamente. Ahí es importante destacar que tenemos la expectativa también de que se implemente el sistema de prepago. Y bueno, nosotros en la universidad, esto está a punto de desaparecer, que es la credencial de estudiante, la vamos a aportar al tema. Esto se va a convertir en una tarjeta inteligente que se va a alinear con el sistema de prepago. Eso ya lo estamos trabajando, porque ya tenemos también los códigos y toda la información. ¿Eso lo trabaja la universidad como institución o qué? Sí, lo estamos trabajando con la misma que se implementó en el tren ligero, que en teoría es la misma tarjeta que se estaría implementando, la InnovaCart, que se estaría implementando en todos los sistemas de transporte. Entonces el estudiante ya no va a tener que cargar transvales, simplemente con su credencial va a poder acceder al transporte público. Bueno, pues eso sería esto va a estar listo en escasos 2-3 meses. Pero pues si no ha funcionado la otra tarjeta de prepago. Por lo pronto serviría para el tren ligero, que ya está operando. Lo que faltaría es a la ruta empresa. Tren ligero, ruta empresa, y si se incorpora la nueva InnovaCar, que también ya funciona para mi bici, estaría increíble. Sí, sería genial. Y macrobús. Para el macrobús también. ¿Creen que de aquí a que termine veamos la salida de más rutas empresa? ¿O creen que nos quedamos con la de aquí, una en Puerto Vallarta, creo que Tepatitlán y una en Tepano? Sí, yo creo que van a sacar una más, están anunciando. De hecho, hoy lo retomaron otra. Sí, la de López Mateos, tengo entendido, ¿no? López Mateos, corredor López Hay una Mateos. que nos beneficia directamente a nosotros, que fue una gestión de la comunidad del CUCBA, que nos movilizamos también. Si ustedes recuerdan, cuando fue el paro camionero, la ruta 629 fue una de las más beligerantes en aquellos días. Y los estudiantes del CUCBA se quedaron totalmente inmovilizados. Nosotros nos organizamos, hicimos un planteamiento para que el Citren, que es el que llega de Avenida de Juárez, de la ruta del tren ligero, hasta el periférico, se pudiera ampliar 8,5 kilómetros más para llegar al CUCBA. Nosotros construimos el paradero dentro del CUCBA, se consiguieron todos los recursos, ya se generó este proyecto. Bueno, al parecer va a arrancar esta semana. Es una iniciativa que va a beneficiar a cerca de 8,000 estudiantes que estudian ahí, pero no solo son los estudiantes. Es una zona abandonada totalmente, sí. Está el Technology Park, está la venta del astillero, y esto quiere decir que va a mover cerca de 20,000 usuarios todos los días. Potencialmente esta ruta que se estará generando. ¿Y esa ya empezaría a funcionar como modelo ruta empresa? ¿O simplemente es una prolongación del Citren? Es una prolongación del Citren, pero creo que la querían hacer bajo el modelo de ruta empresa. Yo tengo dudas porque al final anunciaron hoy que era ruta empresa. Pero pues, lo que yo tenía entendido hasta el día de ayer es que era una parte del Citren, entonces
Ya no sé qué es lo que están haciendo. Sí, porque el Citran tiene su ruta que terminaba en Periférico, entonces era nada más Sería la ampliarla. ampliación Entonces no puede haber saturación de rutas otra vez para implementar una ruta empresa. Entonces hay que poner mucho ojo en esto. Sí, ahí lo que hay que precisar es si es nada más una prolongación del Citren o efectivamente eso será otra ruta troncal. Y les quitan el derrotero a Citren. Y le tendrían que quitar el derrotero a Citren. Lo deberían de hacer. No pueden saturar ese corredor. Sí, en todo caso es una ampliación del Citren, hasta lo que yo sé. Bueno, sí. Pero bueno, pues ya ve que siempre adelantemos. salen con sorpresas. Pues bien, gracias Ana, gracias Jesús por pues ayudarnos a hacer una evaluación de lo que se logró en este sexenio. Los resultados son magros y ahí están, ¿no? Y todo el reto que viene para la próxima autoridad que está pensando ya en esta Secretaría del Transporte. En un minuto, ¿por dónde deberían empezar? Bueno, en 30 segundos, porque me queda menos. El sistema del prepago va a ser una parte de la columna vertebral para que el sistema pueda echarse a andar y podamos contar con una integración tarifaria. Creo que es una de las partes que hay que considerar. ¿El observatorio qué les diría? ¿Por dónde empezar a las nuevas autoridades? Por continuar con la ruta empresa. Ya, insistir en desatorar la ruta empresa, mejorarla, perfeccionarla, que cumpla la normativa correspondiente y que mano dure los transportistas. O sea, si yo siempre lo he mencionado, estamos buscando empresarios que constituyan una empresa literal que funcione para dar un servicio público que el gobierno del Estado no puede dar. Entonces, si este empresario no quiere transformarse, no quiere constitucionar su empresa de esta manera, habrá otros. Así es, porque la autoridad debe siempre velar porque el servicio público pues no es solamente un negocio, sino es una obligación que como autoridad debe garantizar. Ojalá que las próximas autoridades avancen de manera más rápido en este tema. Gracias a todos por acompañarnos, que tenga una excelente noche. Nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo viernes. Pásela muy bien.